Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Notas Terapéuticas. El día de hoy estoy aquí con Andrea, como siempre. Yo soy Jesús, los saludamos a ustedes todos los que nos escuchan aquí semana con semana. En esta semana vamos a platicar de algo justamente que viene como todo en la vida, que viene con el tiempo. Estamos empezando ahorita las fechas de diciembre. Y conjunto con las fechas de diciembre, pues vienen un montón de cosas y avalanchas de situaciones que llaman la atención, que vienen sobre todo a tratar de reclamar esta idea de poder empezar a hacer algunas comparaciones, algunas recopilaciones de todo lo que estuvimos haciendo desde el inicio del año. Y creo que es un buen momento para detenernos a reflexionar cómo poder hacer, justamente como lo dice el título de nuestro capítulo de hoy, un cierre del año desde un lugar lejos de la culpa. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué piensas del tema del que vamos a hablar el día de hoy? Hola Jesús, muy bien, pues entusiasta por este nuevo tema. La verdad es que te estoy escuchando y estoy pensando en esta tendencia que hubo el año pasado, en el 2024, principalmente pues yo creo que en Instagram y en TikTok, acerca de estos videos o esta collage de fotos, de una foto por cada mes del año, ¿no? O videos poniendo, pues, si uno realizó viajes, si uno tuvo logros, si uno tuvo progresos, como que en ciertas cosas de nuestras metas y eso. Y yo creo que, o sea, si bien está bonito como enterarse de eso, de la vida, ya sea de los amigos que tenemos en las redes o incluso de gente que seguimos, pero creo que no es la totalidad, o sea, no, de la realidad que existe, ¿no? O sea, no para todas las personas su año fue así, ¿no? Entonces, a veces eso puede generar, yo creo que un sentimiento de culpa o de tristeza Ujú. acerca de yo, ajá, esos sentimientos, pero a la par la idea de este año yo no hice nada o yo no tuve ningún logro y entonces yo estoy mal o yo estoy estancada o yo estoy en mi zona de confort, ¿no? Entonces, creo que, o sea, eso es lo que me viene a la mente con esto que nos estás diciendo. Sí, claro. De hecho, creo que ya es un ejercicio así como más en general, ¿no? Aprender a, ¿cómo decirlo? Organizar, dimensionar desde el punto en donde nosotros nos estamos evaluando. Porque al final creo justamente, no sé, se me viene a la memoria ahorita, como decías, ¿no? De algunos trends que veíamos el año pasado aquí en Instagram o en algunas redes. A mí algo que siempre me ha llamado la atención ha sido lo que hace Spotify año con año, que es hacerte el recuento de qué artistas escuchaste más, cuánto tiempo de música escuchaste durante el año y todo esto. Y creo que de alguna manera, incluso hasta terapéuticamente hablando, es hacer este tipo como de recuentos es algo que puede llegar a ser muy útil, pero al mismo tiempo creo que cuando lo hacemos desde la exigencia podemos terminar solamente viendo lo que nosotros consideramos justo como carencias, ¿no? Y de alguna manera creo que es muy sencillo voltear a ver aquello que no tengo, porque vivimos la ausencia, vivimos el hueco y de alguna manera dejamos fuera también como todo el reconocimiento de aquellas cosas que sí hice, de aquellas cosas que sí logré, de aquellas que sí tengo o incluso de aquellas que no tenía pensado haber hecho y aún así alcancé. O sea, al final creo que hacer este tipo de recuentos, de comparaciones puede llegar a ser muy bueno, aunque tenemos que tener desarrollada de alguna manera un poquito más como de conciencia de saber qué elementos son los que voy a meter, qué necesito ver y hasta dónde.
porque como dices, ¿no? O sea, no todo lo que vemos en las redes sociales es algo 100% real. O sea, es algo, logros que son de alguna manera, diría yo, reconocibles, admirables de otras personas, y creo que eso está muy bien. Y luego desde el otro punto es, nosotros no estamos viendo tampoco todo el camino que las personas cruzan para alcanzar estas cosas, ¿no? O sea, al final del día, creo que lo que cada uno individualmente logramos, pues es de algún modo como la consecuencia de las decisiones que tomamos y de las acciones que llevamos a cabo. Claro, fíjate que este recuento de las canciones que escuchaste durante el año, me gusta mucho, de manera personal, porque yo puedo descubrir de otro tipo de música a través de las canciones que escucharon mis amigos, digamos, en las redes. Decir, ah, mira, este grupo quizá nunca lo había escuchado, o este tipo de música quizá no me llamaba tanto la atención, pero ahora sí. Entonces, es algo que me gusta y se me hace bonito. Y por otro lado, pues sí, yo creo que terminando el año o estas últimas semanas nos pone mucho en reflexión justamente de todo lo que hicimos durante estos 11 meses, ¿no? Eh, e incluso a veces estos recuentos nos pueden también ayudar a ver, por ejemplo, eh, cosas que hicimos, decisiones que tomamos que ya de repente ya no las teníamos tan presentes o que ya los habíamos olvidado porque quizá fue a inicios de mes, ¿no? O incluso, fíjate, cosas agradables que ya que no habíamos tenido como en cuenta que habíamos hecho durante el año. O sea, quizá vamos a Ujú. decir que al final decimos, ay, creo que fue un año malo, me sentí mal, o sea, como que, o tuve este problema, pero de repente decir, ah, mira, esto sí pasó bonito en mi vida, ya no me había acordado que vi a estas personas, que había salido a tal lado, que había descubierto tal cosa. Entonces, sí tiene una función, creo, pero como dices, o sea, de repente hay que reevaluar o ver desde qué punto vamos a hacer esta reflexión final del año. Porque a veces el compararnos con personas en redes, pues siempre las comparaciones van a ser con una connotación de nosotros quedar en desventaja. Ujú. Es muy raro, bueno, excepto yo creo que los narcisistas y algunos tipos de personalidades podrían compararse, ¿no? Eh, como en ventaja de los demás. Pero de ahí en fuera, o sea, yo creo que siempre es como para una cuestión negativa. Ujú. Sí, de hecho sí, estaba platicando apenas justo con mi terapeuta también y hablábamos de eso, o sea, que de algún modo sí nos cuesta, o sea, hacia adentro, mucho trabajo y hablo en general, como tratar de hacer una evaluación objetiva, o sea, tratar de ser objetivos con nosotros mismos, es algo que resulta de alguna manera así complicado, es una herramienta que tiene que tiene que desarrollarse y pasar así como que con el tiempo para aprender a hacerlo cada vez con mejor objetividad, porque sí es cierto que está complicado. Siento que es una de esas cosas así como de, puedo empezar a tener como los elementos, pero necesito hacerlo totalmente, o sea, con mucho tiempo, empezar a desarrollarlo para poder decir que lo voy haciendo pues con más precisión. Y también, bueno, regresando a lo que estábamos hablando ahorita, sí es cierto, ¿no? Se estábamos diciendo de desde dónde me comparo. Y creo que esta parte de la comparativa que siempre va a tender, o la mayoría de las veces va a ir hacia a este punto como con un poquito más de negatividad. Creo que aquí la parte interesante es que sí puede resultar, como decía hace rato, una herramienta útil, pero depende también de cómo es o qué ejercicio tenemos nosotros para compararnos, que muchas veces es como de, ah, mira, no sé, tal persona o tales amigos o tales conocidos lograron estas cosas y yo no. Entonces es como ver a lo mejor un logro que yo quiero a través de otras personas, pero que no he encontrado cómo llegar a él, no he encontrado cómo empezar o no he podido avanzar como yo quiero. Y creo que este tipo de comparativas sí terminan poniéndonos en desventaja cuando
podemos ocupar también como el abrir esta escena de comparativa en decir qué están haciendo estas personas que les funciona de un modo en el que a lo mejor a mí no, ¿sabes? O sea, creo que dependiendo de para qué y cómo, no en el sentido de decir quién es mejor o a quién le va mejor o si a mí me va mal, simplemente es como de ver qué puedo mejorar de esto, ¿no? Porque es lo que está en el ambiente, pero muchas veces cuando nos sentimos mal con nosotros, o sea, tendemos como a esta, incluso yo le llamo curva del pesimismo, ¿no? De momento empiezo a pensar que no soy bueno en esto, que lo tengo que dejar y termino realmente quedándome estancado por no terminar moviendo a lo mejor dos o tres o cuatro pequeñas cosas para que la situación se siga moviendo, siga funcionando y se vuelve real el estancamiento que vamos percibiendo. Sí, claro. Bueno, fíjate que también aquí yo pondría, o sea, además de lo que tú dices, como mucha precaución, porque sí hay algunas personas, especialmente, pues personas que se dedican a las redes, que de repente quieren venderte la idea, ¿no? De que este año fue increíble para ellos, que se superaron, demasiado, pero normalmente te lo venden desde la idea de fácilmente. O al revés, como que, o siempre diciendo que progresaron. Es que ese año progresé, 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 y siempre es como que uno tiene que ir adelante y adelante y adelante y adelante, y entonces lo que tú decías del estancamiento. O sea, para algunas personas el ir adelante puede ser dar un pequeño paso. Ujú. Para algunas Ujú, personas quizá ya dentro de su proceso, eso ya han logrado o pueden, digamos, dar más pasos dentro de su proyecto, dentro de su meta, pero el simple hecho de dar un paso es algo significativo. Entonces, también como que tener cuidado con ese tipo de comparaciones, porque a veces por el hecho de pensar que no hemos dado tantos pasos como esas personas con las que nos comparamos, o sea, puede generar que también aplastemos nuestros propios logros, o nuestros propios alcances, o incluso el hecho de que hayamos estado en un cierto confort o en una cierta zona, pero no hayamos como ido en retroceso, ya eso también es un logro por sí mismo. ujú. Fíjate, yo creo que una de las cosas bien importantes, rescatando mucho esto último que nos mencionas, tiene mucho que ver con tratar de partir de la realidad que vivimos. Porque, por ejemplo, estaba pensando hace rato que platicábamos fuera del micrófono, ¿no? Una de las metas como más comunes en general tiende a ser no sé, a lo mejor hacer más ejercicio o hacer más actividades de este tipo y demás, y creo que pues, son muy buenas metas. Aquí la situación es que creo que también se vuelve muy importante revisar qué tan real es para mí poder lograr estas cosas. Hacia una plática con unos amigos hace tiempo, hace unas par de semanas, y hablábamos de algo parecido y yo les decía, pues es que al final creo que está bien difícil decir, quiero volver a alcanzar estos objetivos o quiero a lo mejor volver a ponerme en este punto donde ya estuve antes como un objetivo para este año o de vida, pero no estás partiendo del mismo lugar, o sea, el punto real es que a lo mejor ya no tienes las mismas habilidades o no cuentas con el mismo tiempo o a lo mejor tienes otras ocupaciones que no te permiten desarrollar estas cosas de la misma manera y entonces ponerte ese objetivo de alguna manera resulta pues prácticamente hasta como sabotearte, ¿no? Como ponerte el pie porque en este momento, o sea, no es que no haya sido real o que seas incapaz, sí puedes. La cosa es que a lo mejor la realidad en este momento no lo vuelve posible. Quizás lo vuelve posible de una manera a lo mejor un poquito menos presente en tu vida, pero que también esté. Y esa sería como la meta que sería alcanzable en ese sentido, ¿no? Porque si yo estoy buscando a lo mejor metas en las que no me dé el tiempo, que no me dé el recurso que sea, el tiempo, el dinero, a lo mejor no sé, incluso hasta
cosas que vengan del exterior que tenga que esperar, voy a terminar de algún modo estancado y frustrado si solamente me comparo también como con esa expectativa de algún modo, hasta le llamaría yo exigente, ¿no? Si me comparo solamente desde la exigencia o solamente con otros, como si todos partiéramos, regresando a la idea que tú decías, como si todos partiéramos de las mismas oportunidades o de los mismos recursos o de las mismas bases. Pero al final del día yo puedo ponerme metas para crecer, para evolucionar pues lo más cercano posible a lo que sea mi realidad y las cosas que yo pueda lograr y que yo quiera lograr también. No tengo que tener la misma meta que las personas que estoy viendo en redes o que el vecino de aquí a la vuelta, ¿no? O sea, al final también se vale mucho decidir yo quiero dedicarle mi vida a este tipo de actividades o a estas metas. Claro. Fíjate que en este términos como de los procesos que a veces llevamos como personas, me gusta mucho poner el ejemplo de que uno va como en una espiral y uno en el espiral puede uno estancarse, pero nunca uno desciende. Porque como Ujú. dices, o sea, uno siempre va avanzando, puede uno caer en el mismo punto que ya anteriormente había pasado, pero no cae, o sea, no tienes la misma información, no tienes la misma experiencia, los conocimientos, o sea, ya estás más adelante, así sea que el punto es muy similar eh, a otros momentos de tu vida. Ajá. Ujú. Voy a hablar como de un tema muy en concreto, ¿no? O sea, de repente las personas llegan a terapia y dicen, ay, es que volví a caer en una relación tóxica o volví a estar con una persona, ¿no? Que también es tóxica. Y entonces me dicen como que viene como esta parte de culpa o de reproche, ¿no? De, pero ¿por qué? Como que ya había venido a terapia, ¿por qué? O sea, me está pasando esto o ya es un patrón, ¿no? Y estas cosas. Y le digo, bueno, el hecho de que lo identifiques en este momento o de que ya sea para ti más fácil darte cuenta de que caíste en una relación así, ya es un progreso. Y entonces pongo el ejemplo de esta espiral. Quizá estás en la misma situación que antes, pero no con la misma información. Y ya el que te des cuenta es un gran progreso, ¿no? Entonces, a mí me gusta como esa analogía de cómo son los procesos que vamos llevando. Y claro, de hecho, me hiciste recordar una frase que yo ocupo, de hecho, en ese sentido, porque pienso lo mismo que tú. Y algo que yo suelo decir mucho es, no empiezas desde el principio, empiezas desde la experiencia. O sea, es algo que ya viviste y que ya te que ya te llevaste algo, y a lo mejor puedo estar en una situación parecida, pero si ya estoy viendo cosas diferentes, justo estoy empezando desde la experiencia y no estoy en el mismo lugar. Tengo que aprender a resolverlo todavía, sí, eso es cierto. Todavía sigue sucediendo y tengo que aprender a resolver porque esto me molesta o es una situación que me persigue de alguna manera. Tengo que aprender a resolverla, pero no quiere decir que esté exactamente en el mismo lugar, tal cual, ¿no? O sea, sí hay una evolución de algún modo y creo que eso también es bien importante de volver a verlo, sobre todo, insisto, regresando a lo que estábamos hablando al principio, con este tipo de ejercicios para regresar y volteamos a ver así como haciendo el ejercicio de reflexión, ¿no? Volteo a ver todo de aquí a enero y pues simplemente empezando con esta idea, ¿no? En enero este podcast todavía no existía, entonces creo que partiendo de ahí ya hay un cambio interesante. Sí, Y dejo ese ejercicio para poder hacerlo pues prácticamente todos, ¿no? O sea, tú, la audiencia en general, cuáles son las cosas que vengo haciendo y que sí son reales y que me han llevado a algún otro lugar, que me han traído experiencias, que pueden ser las esperables, pueden ser distintas, pueden ser a lo mejor, no sé, buenas, malas, lo que sea, pero de alguna manera abrimos a decir, este año me he llevado a vivir cosas diferentes, me he llevado a vivir cosas y que me llevo de cada una de estas experiencias. sí, sí.
Bueno, ya que vamos como un poco entrando en qué otros referentes podemos tener al momento de hacer nuestra reflexión final, yo diría, por ejemplo, ¿en qué cosas siento que avancé? Pero cuando pienso en esta cuestión de avanzar, a hacerlo mucho desde un punto de vista también como compasivo. O sea, no necesariamente tiene que haber sido un progreso extraordinario. Hace rato hablaba como de solamente dar un paso ya es algo significativo. ¿En qué cosas siento que igual y me quedé estancado o que mantuve? También puede ser, ¿no? Ujú. Igual y vamos a decir que me gustaría dedicarle más tiempo al ejercicio, pero al menos durante este año o durante tantos meses mantuve cierta constancia, ¿no? Y finalmente, ¿qué cosas puedo aprender y que quiero cambiar quizá para el próximo año, ¿no? Y Ujú. quizá esto podemos verlo un poco en el sentido de, bueno, aquellas cosas en las que siento que tuve un retroceso, no, más bien, ¿qué aprendizaje me dejó eso? Y que quizá en algún momento quiera modificarlo. También hay algo, también por ejemplo, otra idea que se me ocurre es como en qué área de mi vida quizá le dediqué más mm, energía, más esfuerzo o quizá también más dinero, ¿no? Por ejemplo, puede ser el tema familiar, puede ser el tema personal, puede ser el tema laboral, puede ser el tema académico, puede ser el tema económico, ¿no? O sea, quizá hubo algo en el que me concentré y quizá si quiero seguir por ahí o haya otra área de mi vida en la cual deseo como seguir progresando. Esas como que creo que sería un poco las preguntas que yo me haría en este tema de reflexión de final de año. Ujú. Siguiendo un poquito como la línea de este ejercicio que nos compartes, fíjate, creo que está bien padre. De hecho, yo acabo de tomar nota de un par de cosas que quiero hacer después para mí, porque normalmente, o al menos creo que lo que yo buscaría sería, primero que nada, preguntarme cuáles fueron las cosas que hice durante este año. O sea, qué es lo que reconozco, ¿no? ¿Qué es lo que creo que estuvo bien? ¿Cuáles fueron las decisiones? ¿A dónde me llevaron? ¿Cuáles fueron las que no me gustaron? A lo mejor qué decisiones hubiera tomado de diferente. Y creo que voltear a ver hacia atrás y preguntarme todo eso me permite justamente hacer la comparativa de qué es lo que espero, qué es lo que esperaba yo de este año y qué es lo que puedo a lo mejor como proyectar para el que sigue desde ahí, porque desde lo que hice y desde cómo se sintió, lo que tuvo sentido. Otra cosa que también me gusta preguntarme es, ¿para qué lo hice? ¿Sabes? O sea, ya hice esto, ¿con qué fin? ¿No? O sea, ¿qué estaba yo buscando en el momento en el que lo decidí? Y preguntarme también si se ha logrado, si no se ha logrado, si me ha acercado a lograrlo, cómo se siente, si creo que va por buen camino. Al final del día, siento que no hay un momento malo, simplemente es como voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor y sí me quedé inmóvil en esta área de mi vida y quizás ahora tengo que prestarle esa atención, porque no puedo partir de otro lado. O sea, si no hice nada en esta área, pues es cierto que me quedé inmóvil y si quiero hacer algo, pues tengo que ponerlo. Insisto con esta idea porque creo que cuando nosotros modificamos algo positivamente, sobre todo, tiene que nacer como de la conciencia, de que yo me doy cuenta de que quiero mejorar en esto y ponerle como este objetivo consciente. Siento que cuando nos deterioramos, cuando nos dejamos de prestar atención, muchas veces no es porque queramos, es porque no le prestamos atención conscientemente. Pero cuando crecemos, cuando hacemos cosas para evolucionar, generalmente sí están orientadas a la conciencia. Si ese esfuerzo que ponemos porque yo lo busco. Entonces, creo que la idea de esta reflexión es buscar eso. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Y qué es lo que quiero seguir buscando? Claro, sí, 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 sí. Y yo también, por ejemplo, con estas ideas de qué aprendizaje tuve este año, también puede ser, eh, por ejemplo, algún área de mi vida que descuidé y entonces ahora me doy cuenta de la importancia de esa área de mi vida, ¿no? Y entonces
quizá no le di tanto foco, no le di tanta atención, pero ahora quiero o me doy cuenta de su importancia y quiero retomarla para el próximo año, ¿no? Vamos a hacer, quiero hacer un spoiler, Jesús, para la audiencia, para el próximos capítulos que vamos a tener, que vamos a hablar justamente sobre cómo hacer propósitos realistas, ¿no? Ahorita nada más estamos hablando de la reflexión, cómo hacerla, bajo qué espejos veo esa reflexión y esto. Pero vamos a hacer otro capítulo de ahora cómo genero estos propósitos más reales, ¿no? En ese sentido. Ujú. Sí, claro, ahí tendremos algunos episodios dedicados a ciertas cosas puntuales que solemos hacer ahorita en el cierre del año. Y como dices, ¿no? O sea, respetando el spoiler justamente, sí, nos gustaría platicar con ustedes, con la audiencia, para algunas herramientas que tenemos por ahí del cómo plantearnos objetivos y demás. Hay algunas cosas bien estudiadas y muy científicas por debajo del cómo tomamos decisiones y de cómo establecer metas y cuáles son como algunas ideas o leyes que tienen que seguir las metas para que puedan ser realistas y demás. Entonces, creo que verlo también desde ese lado un poquito más académico, más educativo, es interesante porque al compararlo también con cómo he tomado mis propias decisiones, podemos aprender muchas cosas de cómo irnos autoorientando de alguna manera. Sí. Y bueno, siguiendo con esto un poco de cómo hacer esta reflexión, ahorita que estabas hablando y eso, escribí también algo. ¿De qué quiero deshacerme o qué no quiero continuar haciendo el próximo año? Ese también es para mí se me hace una excelente técnica o una excelente pregunta que nos podemos hacer. Quizá vamos a decir que este año decidí ir por tal camino y ya me he dado cuenta que quizá eso no funciona para mí o que quizá no trae los resultados que yo esperaba. Entonces también el hecho de decir, ya no voy a continuar por ahí, también es un excelente progreso, es una forma de ver las cosas, ¿no? De hacer esta reflexión, contestar esta pregunta, de qué quiero deshacerme o qué ya no quiero continuar haciendo el próximo año. Y claro, al final creo que también está muy de la mano con la idea de que pues todos cambiamos, ¿no? Las cosas que en algún momento tuvieron sentido y las perseguí voluntariamente, en algún momento pues puede cambiar y puedo requerir cosas diferentes, puedo querer cosas distintas, puedo querer un rumbo de vida diferente. Y creo que aprender a conocernos es la única herramienta que tenemos para saber cuándo y cómo planteamos estas cosas de nuevo. Entonces, pues para los próximos capítulos nos ocuparemos un poquito de eso, de entrar en la parte muy minuciosa del cómo nos planteamos objetivos y de cuáles pueden ser algunos o cuáles son las herramientas que tenemos que buscar en nosotros mismos para ir poniéndonos nuestros objetivos personales para el próximo año. Y pues no sé si hay alguna otra cosa que nos quieras compartir o si te parece bien, podemos ir haciendo justamente la reflexión final de nuestro capítulo de hoy. Pues yo creo que para ir cerrando, para ir concluyendo, me gustaría retomar un poco lo que dijimos de que yo siento que este último mes, diciembre, nos conecta muchísimo con esta cuestión de qué hicimos este año, qué alcanzamos, qué cosas dejamos estancados. O sea, indiscutiblemente nos pone en ese momento, ¿no? Más allá de lo que vemos en Claro. redes, creo que el tiempo, el momento invita a eso. Entonces, parte de lo que hablamos aquí es hacerlo desde otras perspectivas, desde otros focos y no necesariamente desde qué tanto avanzamos, qué tanto logramos, qué tanto producimos, qué tanto también mejoró como que o nuestro aspecto físico o nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro aspecto físico o nuestra persona, ¿no? O sea, sino desde otras cosas que también son o tienen sentido, ¿no? En nuestra vida. Eso diría yo. Pues sí, justamente creo que tiene que ver
mucho con esta parte de no solamente entrar en el ámbito de la reflexión o desde dónde la voy haciendo, sino también como mucha conciencia de desde dónde construyo las ideas de las cuales reflexiono, cuáles son las cosas a las que le voy dando más importancia. Y pues, como decíamos hace rato, iremos evolucionando también en algunos temas que van a ser importantes para ir cerrando el año, porque como dices, en estas fechas vienen muy acompañadas de algunas emociones, son fechas emocionalmente importantes también. Entonces, pues, estar acompañados, saber estar acompañados y de alguna manera saber acompañarnos a nosotros también es bastante importante para cómo nos vamos sintiendo y desarrollando en estas últimas semanas del año. Y pues bueno, una vez más, y de nuestra parte, pues sería todo. Esperamos que lo que platicamos hoy, como siempre, les ayude un poco o un mucho en su día a día. Y pues los esperamos para los siguientes temas reflexivos de este cierre de año aquí en Notas Terapéuticas. Muchas gracias a todos los que llegaron a este cierre con nosotros y pues nos estaremos escuchando nuevamente la próxima semana. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.